Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho. Miren, vamos a empezar, vamos a platicar. Aquellos de ustedes que estuvieron la oportunidad pasada o que escucharon el satsang o lo vieron en línea, entonces recordarán que utilizamos un concepto que es el descenso del reino al mundo. Así es como se le conoce históricamente en las tradiciones espirituales. Entonces, equivale a buscar lograr un despertar colectivo de la humanidad, ¿sí? Pero para profundizar más en este tema, que es extraordinariamente importante, y más ahora, lo van a entender poco a poco por qué más ahora que jamás nunca antes, entonces es prudente e importante ligar dos conceptos entre sí. Uno es la misión de los avatares. La misión de los avatares y su relación con el descenso del reino al mundo, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de estos dos temas poco a poquito para ir entendiendo de qué se trata, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender es que históricamente la humanidad ha concebido a estos avatares, ahorita voy a explicar cómo se le llama en todas las tradiciones, etc. Pero ha concebido a todos estos avatares como algo completamente fuera y por encima del ser humano. De hecho, los han normalmente deificado, los han convertido en dioses. Deificar a una persona es convertirla en dioses. Pero lo primero que tenemos que entender es que son seres humanos completamente normales como lo somos todos. Lógicamente, por una razón específica, ocasionalmente en alguna persona aparece o restablece un contacto con ciertas regiones espirituales o divinas de ser. Y entonces por eso se utiliza el término avatar. Pero lo primero que necesitamos entender es que no son ni lo serán jamás diferentes a ningún otro ser humano. ¿Sí se entiende? Ahora fíjense, si ustedes me dijeran, dime cuál sería la misión de estos avatares, cuál es su misión en la Tierra, yo la definiría más o menos de esta manera. No es más que, de alguna manera, la entrega, el desahogo de la palabra de manera gradual y progresiva a través de los siglos, de una palabra que va a guiar al ser humano en su devenir histórico y posteriormente en su despertar espiritual y regreso final al divino origen. ¿Ya vieron? No es más que la entrega de una palabra, es el desahogo de una palabra. Se llama palabra revelada. Ustedes han escuchado este término, palabra revelada. Entonces es la revelación gradual y progresiva a través de los siglos de la palabra que guiará y que guía finalmente a la humanidad en su proceso histórico, en cómo debemos comportarnos, cómo debemos convivir unos con otros, pero no se detiene ahí en reglas éticas, morales, etc. Trasciende esa palabra hacia el plano espiritual, explica cómo el hombre puede despertar y finalmente cómo puede regresar al divino origen. Entonces, en todas las tradiciones espirituales del mundo, hombres comunes y corrientes y naturales, como lo somos todos, logran este contacto, este hilo de contacto con las regiones espirituales y divinas. Ahorita voy a explicar por qué separo la palabra espiritual y divina. Pero bueno, esa es la misión de los avatares. Dar la palabra, ¿sí? Revelar la palabra, para que el hombre en el mundo pueda ir conociendo lo que debe ir haciendo históricamente hablando y luego lograr trascender este mundo. Hasta ahí está la cosa. Mira, estos avatares como personas comunes y corrientes son llamadas, voy a decir cómo se llaman en cada lugar para entendernos bien. Son llamadas en Oriente, en la India, precisamente avatares. Avatar es una palabra sánscrita que en español quiere decir descenso, es lo que quiere decir. Entonces, descenso de la conciencia superior, divina, al reino humano, es un descenso. Entonces dicen, él es un avatar, porque la palabra que está diciendo no es una palabra de un ser humano común y corriente, por eso les llaman avatares.
descenso. ¿Ya vieron? Así se le llamaría. Y históricamente en la India se acepta en todas las tradiciones, con una excepción que mencionaré más adelante, en todas las tradiciones se acepta que reiteradamente hombres de una comunidad o sociedad logran este contacto con el divino origen o con los reinos espirituales y divinos, y entonces hacen una función avatárica, pero es reiterado, puede ser varios avatares durante el proceso histórico de un pueblo, país, etcétera, de una raza en particular. Entonces, en el hinduismo se habla de avatares que están presentes históricamente hablando. Cada uno llega, deja la palabra, todo se acumula, ¿no? Es Ruti, ¿no? Revelación, así se llama. La literatura hindú se llama Ruti, revelado. ¿Quién lo reveló? Los avatares. Ok. Luego viene Smriti, Tantra, Varsanas, es lo que compone toda la filosofía hindú, pero la primera parte es Ruti, revelación. Bien, entonces ahí tenemos a los avatares. Luego, cuando nace el budismo, por una razón específica, Buda se desmarca o desliga de lo anterior, y entonces nace el concepto de Buda, porque entonces cuando le preguntan ¿quién eres?, no dijo soy el avatar o soy un avatar, dijo soy Buda. En español entonces nuevamente despierto, soy el despierto, es lo que quiere decir, nada más. Lógicamente ya su enseñanza está contraponiendo dos posibilidades de existir, despierto y dormido, porque si dice yo soy el despierto, pues resulta que tiene que haber un estado dormido, que si todos están despiertos, pues entonces, pues ¿cómo que yo soy el despierto? Todos están despiertos. ¿Ya vieron? Entonces nace el concepto de Buda. Y luego los Budas, porque en la tradición budista sucede lo mismo que en la tradición hindú. Antes de Buda, muchos Budas anteriores históricos, legendarios, contra más se van atrás en el pasado, caen más en el rango de lo legendario, porque su proceso histórico no se puede localizar muy bien. Y posterior a Buda, otros Budas también. Padmasambhava, etc. Después de Siddhartha Gautama. Bueno, ahí tenemos en la tradición de Oriente profundo. Luego, si nos vamos a Medio Oriente, entonces localizamos la palabra Mesaya, que es Mesías. Entonces, la palabra Mesías quiere decir frotado con aceite, quiere decir ungido. La palabra ungir se utilizaba porque se ungía con aceite la cabeza de los reyes. Entonces, se les ungía, equivale a lo que nosotros entendemos, se le coronaba, se le ponía la corona, pero el proceso era ungirlo con aceite en la cabeza, ¿no? Entonces, Mesaya quiere decir el ungido o el infundido por el Espíritu. Infundido, hacia adentro, ¿no? Y fundido, que ya se fusionó con la parte humana, o sea, entró el Espíritu y se hizo una sola cosa con la parte humana. Entonces quedó infundido. Nuevamente en el judaísmo, entonces es el mismo proceso. El proceso histórico del judaísmo acepta la reiterada aparición de Mesías o Mesayas que son infundidos por alguna causa, por la divinidad, para hacer alguna obra dentro del pueblo y la comunidad, en el proceso largo de siglos históricos. ¿Ya vieron? Pero puede ser uno u otro. Puede haber muchos mesayas, muchos mesías que han sido infundidos con una misión particular. Entonces, ahorita entenderán por qué hay diferentes tipos de avatares. Entonces, está aceptado también el mismo concepto. Donde se rompe históricamente este proceso es cuando aparece la figura de Cristo, cuando la palabra Mesaya se transfiere al griego, entonces se llama Christos. Y quiere decir en español lo mismo, ungido. Pero en el proceso histórico, el cristianismo de Roma, entonces enfoca su atención y localiza a un solo hombre, hijo único de Dios. Entonces nada más hay uno. Y entonces el nombre Mesayas, o en este caso Cristo, se asocia a Jesús Cristo o Jesucristo. Es el único, en el proceso histórico, es la única vez que sucede como
como que no hay otro más que Él, Jesucristo, Hijo único. ¿Ya vieron? La realidad es que este hecho de deificar a un hombre y llamarle Hijo de Dios era, o Dios mismo, era una fórmula que se usaba normalmente siglos atrás, sobre todo en Mesopotamia y en Egipto. A los faraones se les hacía hijos de Dios, a los reyes en Mesopotamia deidades mismas, la divinidad misma en el mundo, porque era una fórmula muy eficiente para congregar a la comunidad alrededor de una figura que todo mundo respetaría extraordinaria e inevitablemente, porque es el Hijo mismo de Dios. Entonces todos los faraones son hijos de Dios, hijos de Ra. ¿Ya vieron? Y en Mesopotamia sucede algo parecido. Entonces, de alguna manera, ahí tienen que esta fórmula resulta ser poderosa, porque si logras que consolide, entonces la comunidad de alguna manera rodea esa figura y permanece, como ustedes saben, por siglos, por muchísimos siglos. Pero bueno, ese es un hito, vamos a decir, dentro del proceso histórico, porque como ya les he dicho, en todas las tradiciones se acepta la reiterada infusión del espíritu en muchos hombres para hacer determinados papeles dentro de la comunidad o el pueblo. Luego, eso es Medio Oriente, bueno, Medio Oriente y ya hacia Roma, ¿no? Que eso consolida lo que yo estoy diciendo ahora, consolida en Roma, ¿no? Pero luego, esto, hagan de cuenta que ¿por qué consolida en Roma? Porque cuando el gobierno en Roma tiene el poder absoluto político, no tiene el poder religioso, porque había muchas deidades que el pueblo seguía. Había deidades romanas heredadas de Grecia, pero también había importadas de Egipto, ¿no? Como por ejemplo Serapis, el toro. Apis es el toro, y Serap es Serafín, el toro Serafín. Entonces, es una deidad egipcia, vamos a decir, tiene sus templos de Serapis, ¿no? Y entonces, de alguna manera, buscan, Constantino, hasta donde entiendo, dice, mejor necesitamos para consolidar el poder político y consolidar el poder religioso, necesitamos uno. Y entonces finalmente triunfa el catolicismo, quiere decir universal, entonces es uno. Y entonces dime en qué debo creer, entonces nace el credo. Y ahí está explicado el concepto de Hijo único, ¿vale? Pero bueno, eso es lo que pasó históricamente hablando, vamos a decir. Ahora, si nos vamos a Occidente, por ejemplo, aquí en América, entonces nace la figura del Quetzalcóatl. Y es nuevamente lo mismo. ¿Por qué? Porque se asemeja al ser humano como un hombre material y se le da un nombre como Coatl, ¿no? Entonces, serpiente en el sentido de un animal terrestre, vamos a decir. ¿Sí estamos? Pero entonces, luego, si está infundido por el Quetzal, ¿ya vieron? Se llama entonces Quetzalcóatl. Entonces, un hombre que ha logrado fusionar dentro de sí la parte material, que sería Coatl como un animal terrestre, y un ave aérea, que sería la parte espiritual. Entonces, si fusionas esos dos, nace la figura del Quetzalcóatl. ¿Sí se entiende? Entonces, pero también es lo mismo en la tradición aquí de América, ¿no? Digamos, de la toltequidad, se afirma la reiterada aparición de estos llamados voceros o pasos de Quetzalcóatl, ¿no? No es uno que fue y no hubo antes o después, sino es reiterado el proceso. Por eso se le llama revelación gradual y progresiva, ¿sí? Ahorita van a ver por qué esto es muy importante. Entonces, luego vamos a decir que ya fuera un poco del proceso histórico, también se habla de avatares de diferente tipo. Entonces, una forma de nombrarlos un tanto extraña por su importancia y su dignidad y el proceso y misión que van a llevar a la Tierra, entonces se les distingue en diferentes nombres. Entonces, pero es un nombre arbitrario, ¿entienden? Pero se mencionan como, por ejemplo, avatares humanos, avatares planetarios, avatares solares, avatares galácticos, avatares cósmicos.
Entonces, un avatar humano sería como un hombre de extraordinaria talla, es como un místico santo, humano, que hace un gran papel en la comunidad, pero como un místico santo, vamos a decir. Pero está ubicado en ese... Si en este sentido, y en esta terminología nada más, si dijeras un avatar galáctico o cósmico, sería un evento tan fortuito, tan extraño que apareciera en una humanidad como la nuestra, parecido a lo que sería que que el secretario de Educación Pública de un país fuera a una escuela primaria de un pueblo rural. Es un evento que puede pasar, pero no está tan fácil, ¿entiendes? Tiene actividades que hacer, ¿sí se entiende? Entonces es un evento muy fortuito. Se hace cuando se requiere un esfuerzo importante. ¿Sí? ¿Hasta ahí está? Bueno, entonces ahora, aquí lo más importante es que todos ustedes entiendan que cuando uno estudia a todos estos personajes y reúne toda la información, la palabra dada es extraordinariamente coherente. Todos esencialmente dicen lo mismo, dependiendo de su país, siglo en que nacieron, etc., pero terminan diciendo básicamente lo mismo. Entonces es una palabra muy coherente. ¿Sí se entiende? Entonces ahí tienen lo que digamos, está en marcha. Ahora, vamos a hablar de, por ejemplo, de nuestro trabajo aquí. Entonces, nuestro trabajo aquí, lo que está haciendo es propulsar a hacer un gran esfuerzo lo más decididamente posible para llevar a los más posibles de la familia humana hacia el despertar espiritual. ¿Ok? Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo aquí y que finalmente se pondrá en marcha y continuará después difundiéndose por todos lados. Déjenme explicar a qué me refiero con esto. Fíjense, es un esfuerzo que se hace en el punto medio para conducir a los más posibles hacia el despertar espiritual. Entonces, para dar una imagen, entonces imaginen ustedes una V labiodental. Entonces, V baja, ¿no? Entonces, no labial, ahorita van a ver, labial, no. Labial termina en el mismo lugar. Pero ahorita se lo voy a explicar. Pero es una imagen nada más. Una V labiodental. Entonces, la humanidad en su proceso de manifestación y reabsorción, la experiencia que está teniendo el ser humano, es un proceso de manifestarse y reabsorberse nuevamente, llevando consigo el fruto de la experiencia, el fruto que ha vivido en esa existencia dada. Entonces lo he explicado en las cosmogonías de todos los pueblos, ¿no? Todas uniformemente, guiados por esta palabra revelada, tienen la certeza de que hay un tiempo en que se manifiesta el cosmos o se manifiesta una realidad dada, ¿no? También se manifiesta tu propia vida como individuo, ¿no? Se manifiesta, permanece un tiempo y luego es reabsorbido. ¿Ya vieron? Entonces se manifiesta y se reabsorbe. Entonces, consideren que el ser humano se encuentra ahora en el puntito de hasta abajo de la V. Entonces, ahora lo que requiere es, de alguna manera, subir. Entonces, el trabajo que estamos haciendo acá es buscar que eso suceda. Aquí parece un trabajo modesto, bueno, lo es. Somos 10, 20 personas, 30 personas. Bueno, es un trabajo modesto, pero trasciende mucho lo que ustedes están viendo ahorita y lo va a trascender después mucho más de lo que se imagina. Pero, de alguna forma, la idea es que esto llegue a la familia humana y empujar a los más posibles. Por eso se asoció el nombre del que está hablando, se asoció a las siguientes palabras: heredero, síntesis y sucesor de todos los patriarcas y avatares iluminados del pasado. Heredero, sucesor y síntesis de todos los patriarcas
y avatares iluminados del pasado. Porque quiere decir, fíjense, heredero. El trabajo que se hizo acá fue precisamente tomar el conocimiento de todo el mundo, de todas estas palabras reveladas, de todos estos grandes maestros, místicos, santos de talla extraordinaria. Se tomó, entren en línea y se van a dar cuenta que se hizo ese trabajo. No lo estoy nada más diciendo en este momento, se hizo. Entonces, se toma la información de toda esa palabra. Entonces, heredas. Pero una vez que la tienes, debes sintetizarla. O sea, debes cuajarla. Y entonces unirla en un solo conocimiento único. Y entonces, en cierta manera, la desligas de su origen. Aunque viene de su origen, puede venir de la India, puede venir del budismo, puede venir del taoísmo, puede venir del cristianismo, de la toltequidad o de donde venga, pero finalmente la tienes que sintetizar, la destilas. ¿Ya vieron? Saca su perfume, saca su esencia misma. Entonces, como tener muchos ramos de flores de diferentes tipos y que tú los tomas y no vas a sacar perfume de rosas, perfume de clavel. Lo que vas a hacer es tomar todas esas flores, destilarlas y sacar una sola perfume, un solo perfume. ¿Ya vieron? Y entonces ese proceso se llama síntesis. Y entonces, lógicamente, sucedes. ¿Por qué? Porque simplemente queda todo sintetizado, queda debidamente heredado, sintetizado, y sucedes, y entonces en el futuro queda una sola enseñanza única. Ese es el objetivo que estamos echando en marcha acá. ¿Ya vieron? Pero yo les digo la metáfora de la V de verdad y victoria, no de la B de burro. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque para que tú puedas, en el proceso evolutivo de una humanidad dada, propulsarla de regreso al reino espiritual y divino, más vale que tengas el conocimiento debido de lo que estás haciendo. Si no, lo que harías es esto, porque muchos pueden tener ganas de hacer eso. Vayamos todos de regreso a nuestro origen divino, pero lo que tienen son puras ganas. Entonces, lo que resulta es que hacen una operación que lo uso como una metáfora para distinguirlo nada más, una B labial, una B de burro, pues. ¿Por qué? Porque viene el proceso y ya cuando va subiendo, terminaste donde empezaste. Entonces, ¿ya vieron? O sea, muchas ganas. Entonces, no llega. Nada más como que ya nos vamos. No, es que no nomás son ganas. Y entonces, mira, de reversa, pues. Entonces necesitas una V. Entonces yo les digo, están en el punto medio, estamos en el punto medio para propulsarnos hacia el plano espiritual y divino. Y ustedes dirán, ¿por qué es esto así? Si estás concibiendo al ser humano en el punto de más abajo, cuando, por ejemplo, pues ya desarrollamos nuestra mente, somos seres sociales, hemos creado cultura. ¿Por qué lo estás concibiendo hasta abajo? Porque técnicamente es así en el involucramiento con el mundo. Déjenme explicar a qué me refiero con esto. Miren, voy a tener que echar mano de una mitología, ¿ok? Entonces, la mitología judío-cristiana, ¿no? Entonces, el ser humano está en un estado de gracia original. Se asemeja a un hombre, aún no ha desarrollado su mente. Entonces es inocente, es un ser inocente en el jardín del Edén, pues. Entonces es un estado agraciado, ¿no? Inocente. Todos los animales, el reino animal son inocentes. Entonces, de alguna manera, solo responden a sus instintos naturales. Pero resulta que el concepto de esta mitología dice, no, es que hay un árbol del conocimiento, se come el árbol del conocimiento. ¿Ya vieron? Entonces quiere decir que el hombre va a empezar a desarrollar su mente. Por eso es el árbol del conocimiento. Pero para que el ser humano, nosotros todos, toda la familia humana, desarrolle su mente, entonces
empieza a enfocarse más y más y más y más en lo material. ¿Entienden? Déjenme dar un ejemplo. Imagina que tú estás ahí sentado y cae agua sobre ti porque llueve. Entonces, pues lo único que vas a saber, ya cayó agua. Entonces, si no quieres, pues te metes debajo aquí de esta palapa para que no mojarte. ¿Ya vieron? No te has hecho ninguna pregunta. Pero si vas a desarrollar tu mente, tienes que preguntarte, ¿por qué llueve? ¿Por qué llueve? Y entonces vas a tener que investigar. Ve cómo ya se va a empezar a desarrollar tu mente, el árbol del conocimiento. Comes del árbol del conocimiento, te involucra más con el mundo. Tienes que saber que si, en este caso, el mar se evapora, ¿no? Y se levanta entonces el vapor de agua, los minerales y la sal no, porque si no llovería salado. Y entonces, ¿por qué no llueve salado? Si viene del mar, o sea, es que pesa mucho. Entonces no se puede levantar, se levanta el agua. Y entonces viene después, no, está facilito, ya se hizo nube, ¿no? Y el viento la trae a nosotros, cae el agüita, fíjense bien, y entonces, y luego el río que tenemos aquí atrás, se lo lleva para Veracruz y se regresa al mar. Y entonces hay un ciclo. Bueno, este pequeño ciclo es una cantidad de observación y desarrollo de la mente, de cómo suceden las cosas, que es extraordinario. Entonces el ser humano ha desarrollado ya enormemente su mente. Por eso yo les he dicho en la metáfora del ser humano de 3 pisos y penthouse, yo les he dicho, ya puede y está listo el ser humano para pasar del piso 1 físico y del piso 2 a la mente al piso 3, que es el ser o espíritu, o el despertar de la conciencia. Es lo mismo, un ser humano consciente, con la conciencia despierta. Eso sería espiritualmente despierto, con la conciencia despierta todo el tiempo. ¿Ya vieron? Ya está listo, pero yo les estoy diciendo, está en el punto inferior y ya entienden por qué. Porque de alguna manera el hombre, para tener el conocimiento de que actualmente dispone, ha tenido que observar y desarrollar su mente para entender todos los procesos biológicos, químicos, estelares. ¿Sí se entiende qué cantidad de desarrollo para lograr entonces desarrollar la mente? Por eso yo estoy diciendo está en el punto inferior, no que sea inferior en el sentido estricto a los reinos anteriores, animal, vegetal o mineral. Pero sí, porque para desarrollar la mente hay un involucramiento decidido con el mundo. Entonces estás más materializado, si quieres, como humanidad estamos muy enfocados. ¿Ya vieron? Que eso tiene un costo. Por ejemplo, cuando más se desarrolló la ciencia, en el caso de nuestro pequeño drama, digamos, humano de hace muy poquito para acá, entonces hace 500 años, ¿no? La filosofía, yo creo que con Descartes y a lo mejor Newton en la física, empieza todo un trabajo para desarrollar la ciencia que actualmente tenemos y la tecnología. ¿Ya vieron? Pero te va involucrando con el mundo más y más y más. Por eso se dice una sociedad materialista. Ha olvidado el contacto con el divino origen o con la parte espiritual. ¿Ya vieron? Ya se desconectó de todo. ¿Por qué? Porque tiene un costo. A la hora de desarrollar la mente, te empiezas a experimentar más separado de todo. Te concibes como un ego, un yo bien separado. ¿Ya vieron? Me separo de la naturaleza, me separo de lo intangible, porque estoy nada más trabajando en la mente. ¿Sí me estoy explicando en esto? Entonces, por eso estoy yo diciendo que estamos en el punto de abajo. Entonces, el trabajo acá se hace una sola vez y en ese momento y llevar a los más posibles de la familia humana, como estoy diciendo, hacia su despertar. Pero para eso necesitas haber sintetizado la enseñanza, porque si no parecería que hay muchas enseñanzas espirituales, cuando en su esencia no las hay. Eso ya está demostrado en el trabajo. Todas las tradiciones espirituales, las importantes del mundo, en su esencia dicen lo mismo, pero tienes que demostrarlo. Entonces, ya queda demostrado, bueno, entonces ya tienes una enseñanza única, y esa enseñanza sí puede propulsar a la humanidad hacia adelante.
Entonces yo preveo, la gente lo irá decidiendo poco a poco, el futuro será una sociedad mucho menos religiosa, pero mucho más espiritual. ¿Sí se entiende? Mucho menos religiosa, pero mucho más espiritual. No basará no le satisfacerá simplemente sistemas de creencias en relación a lo espiritual, va a querer vivirlo personalmente. Y entonces ese es el símbolo de que la persona ya quiere lograr su despertar espiritual. ¿Sí estamos? Entonces, esa es la historia de los avatares, esa es la historia es nuestra historia. Por eso insisto, un avatar no es más que un hermano tuyo, idéntico en todo el sentido de la palabra. Lo que pasa es que lo que dice es tan distante de la experiencia humana normal que terminan con los siglos deificándolos. ¿Ya vieron? Deificar a un hombre es convertirlo en un dios. Entonces, pues, en toda la mitología de Oriente, todos los avatares son como dioses, como Vishnu y cosas por el estilo. ¿Ya vieron? Entonces, ahí es donde está el asunto. ¿Qué quiere decir? ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A que la familia humana somos todos nosotros y somos los mismos. Pero en algunos cuantos, afortunadamente, se pueden, por razones específicas, reconectar con esa parte espiritual y divina. ¿Sí se entiende? Yo estoy diciendo reconectar con la parte espiritual y divina porque técnicamente un hombre que está bien despierto ha llegado al tercer piso, ¿sí o no? Porque ya está despierto. Y es el requisito para estar en el tercer piso de la metáfora es que esté despierto. Entonces, ese hombre ya funcionaría como un avatar menor, por supuesto, dentro de la familia humana. Está trayendo a la humanidad algo que está en una región por encima. Y por eso está descendiendo ese estado de conciencia que él vive y lo quiere compartir con los demás. ¿Sí se entiende? Lógico, si ese hombre u otro de ellos entra al penthouse que nos hemos referido, entonces lo que trae es una palabra más de mayor importancia, porque es una palabra más revelada. Habla de nuestra esencia divina, como ser uno y absoluto en sí mismo. ¿Sí se entiende? Entonces, por eso hago la distinción entre espiritual y divino. Entonces, ahora yo les garantizo que el resultado del trabajo que se echó en marcha en este lugar y en los años pasados, finalmente, eso yo lo sé, ya es que no, ¿cómo decirte esto? No tengo ni siquiera que verlo con mis ojos, sé que va a suceder, sé que esto trascenderá este lugar, este ashram, y así sucesivamente, llegará a más y más y más y más gentes hasta que haga su función. Entonces, como la enseñanza se dio de una manera sumamente clara y sencilla, ¿no? Más de la familia humana pueden acceder a ella. Entonces, pueden despertar, porque ya la estás diciendo de una manera muy sencilla. ¿Ya vieron? Y luego, ya finalmente, y descansamos, si tú todavía agarras esa palabra sintetizada, debes meterlo, como ya lo he dicho antes, en la educación pública de los colegios del mundo. Entonces, todos los niños, nuestros hijos, conforme fueran creciendo, estarían expuestos al despertar de la conciencia, ¿no? Que es igual al despertar espiritual. Entonces tendrías al final un ser espiritualmente despierto a los 22, 24 años. Si desde chiquito lo puedes introducir bien. Lógico, ayuda extraordinariamente que los papás también estén enterados. Nosotros hemos hecho experimentos en relación a esto. Se ha tomado grupos pequeños de niños de 12, 11, 12, 13, 14 años y se les ha dado la enseñanza durante un periodo de 5, 8, 10 años. Y entonces, pero el problema que hay ahí es que todos los adultos, incluyendo los padres, no están metidos en ello. Entonces es complejo. ¿Ya vieron? Es una mezcla que los adultos estén enterados y estén en el proceso de despertar y entonces los hijos recibirían esa información de una manera familiar y aparte
académica, vamos a decir, en los colegios. ¿Sí estamos? Entonces, bueno, esa es la historia. Y ahora ya entienden cuál es la misión de los avatares y su relación con el descenso del reino al mundo. Con esto, ahora sí termino. La palabra descenso del reino al mundo se dio inicialmente en el cristianismo, ¿no? Con Cristo y sus discípulos, cuando dice debe venir el reino al mundo y luego el fin. Primero tiene que venir el reino al mundo y luego el fin. Pero no es un fin malo, es un fin glorioso. Quiere decir que desciende el estado que llamo despierto a la humanidad, y al despertar, entonces eso se llamaría fin del juego. Es una obra consumada. ¿Ya vieron? El ejercicio era llevar a la comunidad hacia el reino espiritual y divino, es decir, hacia del piso 1 y 2 al piso 3 y al penthouse. Pero si llevas de uno en uno, pues te tardas miles y miles y miles de años. Estás llevando de uno en uno, te vas a cansar. Entonces, pero ¿qué tal si inviertes el proceso tal y como comentamos, Rolando, la vez pasada? Traemos el reino al mundo. Es decir, traes a la sociedad humana sin que el ser humano tenga que dejar nada. Le traes la enseñanza del despertar. Entonces sigue haciendo su profesión, su actividad, sus hobbies, sus gustos, sus responsabilidades humanas, pero le pones un más decidido. O sea, haz todo lo que haces como un ser social en el mundo, pero súmale un más, despierta. Entonces se añade al programa humano, ¿sí se entendió? Y una vez que se añade, si se añade bien, se introduce. Y entonces ha descendido el reino al mundo. Entonces dicen, ¿y cuándo va a descender al mundo? No, pues es que nadie lo sabe. No, efectivamente, hasta que la humanidad acepte decididamente y abra su corazón y su anhelo por lo espiritual, es cuando eso se manifestará en toda la humanidad. Por eso a veces se habla, ¿cuándo? No, es que no es un decreto, no es va a suceder tal día. No, es cuando la humanidad lo apetezca, cuando la humanidad lo desee formal y decididamente, y sobre todo que lo entienda, que lo bajes a un lenguaje que lo pueda entender mucho bien. ¿Sí estamos? Entonces, esa es la idea, ese es el trabajo de los avatares. Y sin ser diferentes de los hombres, sí debo decir que su impacto social es inmenso, porque cada vez que ha aparecido uno de estos hombres, lo he dicho de esta manera. Cuando aparece Buda, seguramente Buda tenía primos. ¿Conoces tú a sus primos? ¿Tú los conoces? ¿Verdad que no? Nadie los conoce. Entonces todo el mundo conoce a Buda, nadie conoce a su primo. Entonces, y son iguales, por supuesto que son iguales. Son seres humanos, eran amigos seguramente, convivían, iban de cacería juntos, jugaban luchitas y hacían lo que hacemos todos los seres humanos. Pero el impacto social de un hombre así es inmenso, porque ya pasaron 2500 años y difícilmente, no sé, los de todos, pero un 70% de la humanidad le dices Buda y por lo menos dice, pues como que es un señor que tiene unos chinitos así y se sienta a meditar. Ya vieron, después de 2500 años, al primo, cuando se fue de este mundo, desapareció. Desapareció. ¿Sabes? Cuando alguien muere en esta realidad llamada ilusoria, de manera personal, has desaparecido. Solo permaneces en la memoria de los que permanecen vivos. Pero ¿qué pasa si el que te mantiene en su memoria pierde su memoria? ¿Ya vieron? Pues bueno, la memoria del primo seguramente la tenía el hijo y a lo mejor el hijo del hijo. Tardó en ya el hijo del hijo del hijo, ya no, pues tú tuviste un tata por ahí atrás, ¿no? Un tatarabuelo. Sí, pero pues de plano ni fotos había. Entonces, ¿quién sabe cómo era el tata? Creo que ahí luego escriben los nombres. Pues aquí dicen que se llamaba tal cosa. ¿Ya vieron? Pues ya no está. Y en cambio el otro permanece. Por eso estos personajes, siendo hombres naturales, normales, y que desean todo menos ser deificados, todo menos ser deificados, entonces resulta que pasan milenios y siguen influenciando a las sociedades. ¿Sí se entiende? Entonces ahí tienen el poder de esto. ¿Qué va a pasar
vidas mías, cuando no sea uno cada siglo o algunos cuantos poco a poco salpicados, sino que los empieces a hacer, a cultivar, ¿cómo se dice? En invernadero. O sea, los siembras y los niños se despiertan. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Poquitos de estos hombres, el impacto que han tenido en el devenir histórico. Ahora imagínense que puedas construir este despertar de una manera clara y sencilla, científicamente monitoreada, es decir, no basada en creencias, sino algo que pueda ser corroborado por todos, ¿no? Esa es la diferencia entre ciencia y fe. Fe, yo te digo algo y o crees o no crees, pero no lo puedes corroborar. La ciencia tiene una metodología diferente. La ciencia es la acumulación de conocimiento verificable por terceros. Quiere decir que lo que yo diga, científicamente hablando, cualquier científico, se lo tengo que decir a muchos, y entonces ellos lo tienen que verificar. Si lo verifican terceros, se llama verdad científica. ¿Ya vieron? No lo tengo que creer. A ver, el agua se evapora a los 100 grados al nivel del mar. Entonces, alguien lo dijo algún día. Seguramente se fue a la playa y hizo su experimento. Pero entonces, todos los científicos del mundo, ni modo que dijeran, pues te creeremos por siempre, jamás. Dijeron, a ver, trae el litro de agua, vamos para ver para allá. Ahí está todo. Entonces va el agua, ¿ven? A mí sí. Y luego por teléfono, y tú en Japón, y tú en China, y tú acá, sí, evapora el agua a 100 grados, verdad científica. Entonces, finalmente, el despertar espiritual entrará dentro de la metodología científica, ya entró. Nada de lo que yo he dicho acá debe ser creído. Si ustedes revisan todo lo que se dice y todos los videos, es para que la persona lo vaya experimentando en cuanto a despertar. Aunque yo digo algunas cosas para complementar el tema, pero en sí el proceso de despertar está claramente definido para que ustedes lo verifiquen, no para que lo crean en ningún momento. Entonces tiene una metodología científica. Adiós las creencias. ¿Ya vieron? Creer, puedes creer o no creer. Es como si yo te digo, mira, detrás de esta casa que está aquí enfrente hay una alberca. Entonces, o me crees o no me crees. Pero si vas y dices si hay o no hay. Esto es lo mismo, ¿entienden? Cuando yo he dicho, el hombre vive muchas horas de su día en una mente mariposa distraída. Entonces créemelo, no tardas más de un día si observas tu mente para darte cuenta que eso es verdad. Lo has corroborado. Entonces no tienes que creer. ¿Ya vieron? Por eso ahora se toma la palabra revelada, porque la palabra revelada suena a que tiene que ser creída. ¿Ya vieron? Palabra revelada. Que tengo que creerla, que es como que me la revelaron desde lo alto. En este caso, no se toma la palabra revelada de todos estos personajes de los cuales estoy hablando, y entonces se somete al escrutinio ¿cómo? Escrutinio científico. Dices, lo que dijeron, ya no lo vamos a creer. ¿Qué dijeron? Que se tiene que vivir esto. A ver, vamos a tratarlo de vivir y ya. ¿Ya vieron? Y entonces pasa a otro renglón. Entonces ahora ya la fe ha quedado superada. ¿Ya se entendió? Y la era del razonamiento científico entra en operación. Acuérdense, se verifica por terceros. La ciencia verifica a veces en laboratorios. Y entonces, como lo que estoy diciendo del agua hirviendo. Pero hay una verificación que se llama empírica. Empírica empírico es que tú lo vives en tu experiencia directa. Si yo te digo, es que si te quemas con fuego, entonces se te va a quemar, se te va a enllagar o se te va a destruir la piel. Entonces, tienes que hacer una experiencia empírica. Quiere decir que tienes que hacerlo. No en un laboratorio, en tu experiencia directa. Y también puede serlo en tu mente, adentro de ti. Si yo digo hay mente mariposa, entonces observas y dices, sí, mucha parte del día la paso distraído. Eso se llama experiencia empírica. Tu experiencia directa de vida es metodología científica.
no lo tienes que ir a hacer en un laboratorio, ¿entiendes? Ni te tienen que enchufar ventosas en la cabeza para ver si estás despierto o dormido espiritualmente hablando. Tú lo sabes en el momento que lo realizas. Entonces en tu experiencia ya no hay duda. Ya, ¿sí se entiende? Entonces, bueno, esa es la idea, ese es nuestro trabajo aquí para que estén un poco más enterados. Y ahora el futuro está en el aire. ¿Ok? La moneda está en el aire. Bueno, yo creo que con eso. Entonces vamos a descansar un ratito. ¿Estamos? Bueno, levántense. Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho.